¿cómo están? Mi nombre es Carlos Dorado. Mi nombre es Huáscar López. Mi nombre es Gianmarco. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy polémico, pero que muy necesariamente tenemos que compartir en todo caso. En esta oportunidad, ¿puede una iglesia dar salvación al creyente? Vamos a analizar esto de una manera que puedan comprender. Para ello vamos a orar y voy a pedir por favor a Jan que pueda empezar con una corta oración para que Dios nos pueda guiar en este video que también es muy importante compartir con el cuerpo de Cristo. Amén, está bien. Inclinamos los rostros. Gracias, Señor, por este día que nos permite, Señor, compartir en vivo, Señor, todo esto, de este tema que vamos a hablar, Señor, que sea de bendición y edificación, Señor, para cada persona, para cada vida, Señor, que vea este video, Señor. Dando las palabras, Señor, guía nuestro lenguaje, Señor, para que podamos hablar solamente lo que tú quieras, Papito Santo. Muchas gracias. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. 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 El fin de este video en todo caso es que podamos enfatizar más en la esencia de la iglesia, no caer en el fanatismo, no caer en la religiosidad, simplemente por el simple hecho de, digamos, decir mi denominación, mi iglesia, no. Por eso vamos a analizar un poquito qué es una denominación, ¿no? Porque hay gente muy fanática de su denominación. ¿Qué es una denominación, Huáscar? Bueno, Carlos, siguiendo, ¿no?, la definición que investigando, buscando en el RAE, nos dice que es el nombre o el título o tal vez un sobrenombre que se le pueda dar, ¿no?, un conjunto de personas, una persona o una cosa, ¿no? Uh-huh. Y también, como ya se ve, ya entrando al ámbito de las iglesias, es el nombre que se le da, ¿no? Puede ser a una iglesia que compartan una misma fe, Uh-huh. pero que tienen distintos nombres, ¿no? Como por ejemplo, te doy un ejemplo, iglesias bautistas, presbiterianas, luteranas, etc. Claro, es una denominación. ¿Es malo una denominación, Huáscar, para ti? Perdón, Jan. No, ya que, bueno, pues agrupa, ¿no?, diferentes iglesias. Bueno, pues en la congregación de donde yo vengo, somos una denominación, ¿no? Y bueno, somos una agrupación de más o menos 9 iglesias y sin contar las que están en los demás departamentos, ¿no? Y bueno, nos basamos en un nombre, ¿no? Y bueno, pues es importante, ¿no?, las denominaciones y bueno, forman parte de nuestra realidad como cristianos, porque hay variadas denominaciones, ¿no?, como Cristo Viene o mi misma denominación, la Iglesia Evangélica La Estrella de Belén. Y bueno, lo importante es que nosotros sigamos la verdad de Cristo y bueno, no aferrarnos a lo que es el nombre, ¿no?, de nuestra denominación, cerrándonos a compartir la palabra de Dios con las demás denominaciones, que igual, ¿no?, profesan igual el nombre de Cristo. Lo malo es que aquí lo que queremos resaltar es que no practiquemos fanatismo de nuestra denominación. He escuchado a mucha gente, no, mi iglesia es la verdadera, mi iglesia es la más numerosa, ¿no? Y empezamos a hacer eso, porque en estas denominaciones, y esto es lo que vamos a tocar y que a muchos no les va a gustar, se enfatiza más, digamos, de pronto el reglamento interno, digamos, ¿no? El reglamento interno es ley, más que la palabra de Dios, ¿no? Se enfatiza más, digamos, a nuestros líderes, ¿no? Nuestros pastores, nuestros líderes son los mejores, o sea, se empieza a hacer este tipo de prácticas y a ensalzar esa denominación cuando no deberíamos de hacer eso. La denominación, le digo con toda sinceridad, no salva. La denominación no te va a dar salvación. Eso es la pura realidad. Y la pregunta otra es, ¿una secta puede dar salvación, Jan? No, ya que son anatema, como dice la Biblia, porque han alterado lo que es la verdad, se han alejado de lo que Dios mediante Jesús ha querido enseñarnos, ¿no? Y bueno, lo que veía es que todas estas sectas se agarran de pequeños versículos, se agarran de una porción de la palabra para transgiversar e interpretar la Biblia a su forma y manera de ver, ¿no? Uh-huh. Y es por esto que caen en muchos errores graves, por ejemplo, como la secta de la Dios Madre o muchas otras sectas, ¿no? Uh-huh. Que hay, y que bueno, pues personas que no conocen de Dios y no conocen la verdad, pues se aferran, ¿no?, a estas denominaciones o bueno, sectas, ya, porque se han alejado de la verdad. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que terminan incurriendo en pecados muy graves, ¿no? En errores. En errores. ¿Una secta puede dar salvación, Huáscar?
No, Carlos. Como lo decía bien ya Marco, que son un grupo de personas, ¿no?, que comparten una misma ideología, pero lamentablemente, como decía bien, es una ideología equivocada, errónea, que tal vez por versículos cortos que agarran de la Biblia, lo tergiversan, ¿no?, haciendo decir a la Biblia cosas que no debería decir, y lamentablemente incurren en faltas, en pecados, y que eso llegan a atraer a muchas personas, incluso haciendo que ellas cometan ese pecado. La iglesia satánica, por ende, tal vez es una secta, no sé yo, tal vez unos dicen, pero bueno, una secta se aparta totalmente de la verdad. Existía en los tiempos de Jesús una secta de los fariseos, ¿verdad? Una secta que conocía la palabra, pero no la practicaba. Y bueno, ahí es donde un poquito entra en una situación de en contradicción, ¿no?, de lo que dice la verdadera esencia de la Escritura. Entonces, una secta no puede dar salvación, porque es una secta, no es una iglesia, no es la congregación del Dios viviente al cual nosotros alabamos. Entonces, hay que saber diferenciar. Por eso es importante conocer la Escritura. Ahora, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia, Jan? Una iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Es el cuerpo, y Cristo es la cabeza, ¿no? Y cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿no? Cada uno, Él vive en nuestro interior, y también por eso es que el comportamiento cristiano, que tal vez lo llevemos más adelante en los videos, se van a dar cuenta que nuestro cuerpo es templo de Dios. Y bueno, hay que cuidar, ¿no?, los tres ámbitos, que es el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Entonces, como somos nosotros la iglesia y no la edificación, porque también puede hacer el caso de que la iglesia se convierta en un club social, ¿no?, en el que ya no se hable la palabra de Dios y simplemente se vaya los domingos a jugar o a divertirse. Entonces es muy fácil incurrir, ¿no?, en esto, ya que estos términos se desconocen totalmente. Por eso es importante, ¿no?, conocerlo. Por eso dice, la verdad os hará libres, ¿no? Y bueno, por eso es que hacemos estos videos, hermano Carlos. ¿Qué es una iglesia? A ver, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, somos un linaje escogido, nación santa, sacerdocio. O sea, nos habla ahí que nosotros somos la iglesia. 1 Corintios 3, 16 dice, somos templo. ¿No sabéis que vosotros sois una habitación de Dios, templo del Espíritu Santo? Nosotros somos la iglesia, no un templo, o sea, hecho por manos de hombres, sino nosotros somos la iglesia. Eso tenemos que enfatizar, porque hay muchos pastores, líderes, que centralizan, ¿no?, sus actividades en un lugar, ¿no? Dicen, esta es la iglesia, aquí puedes orar, aquí puedes adorar, No, eso es falso, lo digo con toda sinceridad. Además, dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 20, dice, somos el cuerpo de Cristo. Y ahí habla claramente Pablo que cada uno de nosotros como miembros de un cuerpo, y la cabeza es Cristo. ¿Qué dice Huáscar en Mateo 18:20? Dice una cosa muy interesante para aquellos que son religiosos y aquellos que centralizan en un lugar las actividades. Esta es la iglesia, aquí no está la presencia de Dios. En Mateo 18:20 dice, ¿no?, que si dos o más están reunidos en su nombre, Él está presente, ¿no? Y por fe creemos que Él está aquí, porque los tres que estamos aquí, gracias a Dios, estamos por Él y tratando temas muy importantes, polémicos como este, ¿no? Y como decía Ben Carlitos, tal vez acotando algo más ahí, Sí. que la palabra iglesia deriva del griego eclesia, ¿no?, que significa la reunión de un pueblo llamado, ¿no?, o convocado, ¿no? Y nosotros, ese pueblo, somos los que tenemos al Espíritu Santo, como bien decías hace rato, mencionabas ese versículo, y nos reunimos donde estemos ahí. Esa somos la iglesia. Dice que nosotros somos las piedras vivas que componemos el cuerpo que es la iglesia. Podemos ir al mercado, al cine, no sé, a una feria, donde quiera que vayamos. Nos sentamos dos personas, dos hijos de Dios, conversamos de Dios, oramos, compartimos. Esa ya es la iglesia. En ese lugar está la iglesia. La iglesia es viva, eficaz, la iglesia es dinámica, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una organización, es un organismo vivo, porque es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces eso tenemos que mentalizándonos bien, para que no estemos entrando en equivocaciones y decir, no, la iglesia está allá, la iglesia. No, nosotros somos la iglesia. Es muy importante. Si dice, Cristo lo dice, si dos o más se ponen de acuerdo en un lugar donde ahí estaré yo, dice el Señor, y ahí está la promesa del Señor. En ese lugar está el Señor, y esta es la iglesia. Aquí está la iglesia también. Entonces es muy importante. Ahora, hay una cosa muy importante. Vamos a ir llegando poco a poco a la clave de este video por el cual estamos grabando.
¿Puede dar la iglesia salvación, Jan? Sí y no. A ver, ¿por qué no? Voy a tratarlo desde ambos lados, ¿no? No porque algunos creyentes piensan que yendo a la iglesia y sentándose, aburriéndose, como dirían otras personas, no haciendo nada, estando ahí domingo tras domingo, pues pueden ser salvos, ¿no? Y cuando la verdad es que no conocen a Cristo, no conocen su renovación y transformación que Él da, ¿no? Él da vida nueva, pero sí puede dar salvación. ¿Por qué? Porque cuando vas a la iglesia, derramas tu corazón delante de Dios, Jesucristo viene a tu vida y te perdona todo lo que has hecho, a pesar de que seas el peor pecador del mundo, Él te perdona. Entonces, hay muchos cristianos que piensan que porque tienen muchos años dentro de la iglesia, ya son salvos, cuando realmente no han cambiado lo que es más importante para Dios, que es el corazón, ¿no? Su manera de vivir, su manera de ser, ¿no? De pensar. Exacto. Y incurren en ese error, ¿no? De decir, hijo, tienes que ir a la iglesia para irte al cielo. Bueno, es lo que me decían a mí cuando era más pequeño, sí. Y tenemos que cambiar esos términos, ¿no? Ya sería, digamos, decir, tienes que ir a la congregación, digamos, ¿no? Porque la iglesia somos nosotros, ¿no? Bueno, un poquito siendo más específicos. Y como decía Jan, si digamos en una congregación no se predica, no se discipula, no se habla de Cristo, o sea, te estás engañando, puedes estar años en una congregación. Y además yo le pregunto aquí a Huáscar es la iglesia, yo soy la iglesia, Jan es la iglesia. ¿Ustedes como iglesia pueden salvarse? ¿Puedes salvarte, Huáscar? Yo creo que partiendo desde que la iglesia, no, como decía Yami, hacía esa diferencia, quien sabe es Cristo, ¿no? Uno, como dicen en Juan 14:6, que dice que Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Y tal vez enfatizar lo que vos decías hace rato, que una denominación, una iglesia no es quien salva, sino es Cristo, Él. Y como decía Jan, vamos a la iglesia para conocerle a Él, y de nada sirve. Yo también comparto eso con Jan, que muchas veces yo en un principio iba a la iglesia los domingos pensando que yo le estaba agradando a Dios, pero después en la universidad, en mi casa, con mis amigos, yo hacía lo que pensaba que para mí estaba correcto, ¿no? Y me daba cuenta que no conocía realmente a Jesús, sino cuando ya por su gracia, por su amor, nos hemos dado cuenta de que conociéndole a Él, obedeciéndole, acercándonos a su palabra, y eso forma parte también de ir a la iglesia, porque es un mandamiento también, queridos, que nos manda ir a la iglesia, de congregarnos, ¿no? De que no dicen como algunos tienen por costumbre, ¿no? De no congregarse, ¿no? Hebreos 10:25 dice, ¿no? Eso es muy importante comprender. Ahora, ¿por qué decimos y por qué estamos enfatizando en esto? Es que hay gente que inclusive puede creerse, digamos, que por ir a la iglesia es algo, como decía Jan, y eso es mentira. No, la gente no se va a salvar por congregarse, no. Usted tiene que congregarse para conocer a Cristo, para ser como Él. Ese es el todo de la iglesia, el propósito de la iglesia, que conozca a Cristo y sea como Él. Pero si usted va años a una congregación, para empezar, ni conoce a Cristo, menos se interesa ser como Él, usted está perdiendo el tiempo, porque esa es la realidad. La iglesia nos salva. ¿Quién da salvación según la Biblia, Jan? Cristo, ¿no? Y lo deja muy en claro en Romanos 20:22, ¿no? Que dice, lo voy a leer. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Y eso es verdad para que todo el que cree sea quien fue. Y bueno, pues en este versículo, más adelante, si lo leen, es Romanos 3:21 hasta el 31, nos indica que Dios mandó a Cristo, su Hijo, para morir por nosotros en esa cruz y darnos así la salvación, porque recordemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿no? Y bueno, pues todo este versículo nos dice que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, es totalmente imposible. Y aunque la persona, pues, no sé, se circuncide y demás, y incluso cae, ¿no?, en lo que se conoce como el judaísmo, ¿no? Y uno mismo, no siendo judío, pues quiere ser judío, ¿no? Y hay incluso congregaciones que promueven este movimiento y que dicen que tenemos que ser judíos para ser salvos. Y bueno, incurren en ese error, ¿no?
Entonces nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras obras, tratando de justificarnos nosotros mismos. Entonces por eso es que Jesús vino para cubrir nuestros multitud de pecados y errores, ¿no? Y nos cubre con su sangre, renovando y transformando nuestra vida, hermano Carlos. Es muy importante lo que estamos hablando, aunque usted no lo crea, podemos vivir creyendo un error toda la vida, pero este video tiene el fundamento de que usted sea libre, que usted conozca la verdad y ya no sea esclavo de la ignorancia. Lo peor que pasa en la iglesia es que no les interesa escudriñar las escrituras y por eso viven muchas veces una mentira, una falsedad. Y por eso yo le digo, la iglesia no da salvación. Quien da salvación según la Biblia es Cristo. Juan 14:6 lo dijo Huáscar: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Hechos 4:12 lo recalca más aún, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, lo dice Lucas en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 8. O sea, perdón, capítulo 4, versículo 12, ¿no? En Hechos habla acerca de eso. Pero ¿qué dice Efesios 2:8? Huáscar nos habla que tenemos que creer en Cristo, pero ¿por qué más? Amén. Que básicamente dice que es por gracia, ¿no? Voy a leer el versículo, dice Efesios 2:8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Básicamente aquí nos dice de que incluso hasta que cuando nosotros le buscamos a Dios es por Él, Él nos da esa gracia, Él nos da ese entendimiento para que reconozcamos que Él es nuestro Salvador, ¿no? Y que todo es por Él, ni siquiera nosotros le hemos escogido a Él, Él nos ha escogido a nosotros. Entonces es muy importante recalcar que lo que dices para finalizar, que la iglesia nos salva, que es Cristo que viene a nuestras vidas y que nos salva. Y a través del Espíritu Santo, porque Él convence de justicia y pecado. O sea, usted puede conocer letra, pero si no vive con el Espíritu Santo, si Él no guía su vida, de igual manera la letra es pues muerta. Es importante tener la vivencia del Espíritu Santo a través de la comunión, su vida de oración. Usted cómo está, lee la palabra todos los días. Es importante. Es por gracia, por fe únicamente, pero en Jesucristo. No en una denominación, no en un pastor, menos en una doctrina. En la Escritura. Eso es lo que le va a garantizar. Conocer la palabra, conocer la Escritura es conocer a Cristo, conocer lo que Él realmente quiere, el propósito que tiene con su iglesia. Vamos finalizando, Jan, en este tema. Estamos hablando de ese tema. La iglesia no puede dar salvación. Sí, no puede dar salvación, ya que, bueno, es un edificio, ¿no? Y lo que Dios realmente quiere y lo que ve es el corazón, ¿no? La predisposición de querer seguir a Cristo, a pesar de que, bueno, sea difícil muchas veces, ya que ser cristiano es como ser un soldado, ¿no? Y nos dice, ¿no? Incluso en otros versículos que la vida del cristiano es como la vida de un soldado, que nosotros no mezclamos, ¿no?, nuestra vida privada con, bueno, pues con el resto, ¿no? Y un soldado que hace seguir las órdenes de su comandante, de su superior, ¿no? Al pie de la letra. Entonces, es eso, ¿no? Y bueno, es muy importante no descuidar la vida espiritual, ¿no? Ya estaremos hablando de ese tema más adelante. Y bueno, es muy importante pues seguir las disciplinas cristianas, ¿no? Como dice el hermano Carlos, como es la oración, como es la lectura de la Biblia diaria. Y bueno, será que alguna vez también fallemos, ¿no? Y no tengan miedo, ¿no? Simplemente pues si hagan un autoanálisis de si realmente su vida está con Cristo o está aquí, porque no hay medias tintas, ¿no? En algún momento también hablaremos de eso, de las medias tintas, sí, ¿no? sí. Y eso, hermano Carlos. Muchas gracias, Jan. Huáscar, qué importante el tema que nos tocó hoy día. Sí, es muy importante para aclarar dudas, ¿no? Porque, como les decía, tal vez en mi caso y muchas otras personas caemos en esa ignorancia muchas veces porque creemos que por ir el domingo a la iglesia o incluso hasta tal vez por ser que mi mamá, digamos, sea cristiana y porque ora, porque va a la iglesia, incluso hasta tal vez un hijo de un pastor piensa que ya es salvo, ¿no? Cuando la salvación es personal. Y eso para aclarar algunas dudas. Y nada, Carlitos, terminar con eso de que solamente la única salvación, el camino, la verdad y la vida, como lo decía Juan, es Cristo, nadie más. Somos, nosotros como iglesia, somos piedras vivas, dice la Escritura, y edificamos un edificio que el Señor está preparando, está construyendo.
Entonces es importante ser parte de ese plan del arquitecto, que es Cristo. Nosotros solo somos piedras, somos parte de ese propósito. No se crea porque usted va a una iglesia más que los demás. No, usted no le hace un favor al congregarse a Dios. Usted necesita de Dios, necesitamos de Dios, y por eso es que estamos hablando de esta situación que es importante. Cristo es la salvación, de principio a fin, Cristo lo es todo. Con Él empieza la Biblia y con Él termina la Biblia, la Escritura, de Génesis a Apocalipsis. Cristo es el fundamento, Él es el único que nos puede dar salvación. Que Dios le bendiga, y espero que este video haya sido de reflexión para su vida y que saque de su mente esa mentalidad religiosa, hermética, fanática, y realmente se alinee al corazón de Dios a través de la Escritura. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao, hasta luego, bendiciones.